El día de hoy corresponde presentar la sesión de cirugía. Se trata de un caso clínico a cargo del doctor David Ernesto Maza Olmos, médico cirujano del Hospital Ángeles de Puebla. Mi nombre es Emanuel Sánchez Mosqueda y soy interno de pregrado. Se trata de una paciente femenino de 38 años que, como antecedentes heredofamiliares, su papá padece de diabetes mellitus tipo 2 y su abuelo paterno diabetes e hipertensión arterial sistémica. Respecto a los no patológicos, grupo O positivo, es empleada de institución pública. Tabaquismo positivo, fuma 6 cigarrillos al día durante 10 años. Hablaba que durante los últimos 3 años había fumado más, no tenía un número exacto. Y alcoholismo negado. Respecto a los antecedentes personales patológicos, niega alergias, niega fracturas, tiene una cirugía, una cesárea en el 2008, transfusionales negados, enfermedades crónico-degenerativas negadas. Respecto a los ginecos obstétricos, un embarazo, nació por cesárea, ningún aborto, su menarca comenzó a los 12 años, mantiene ritmos menstruales regulares y la fecha de última citología cérvico-vaginal se llevó a cabo en diciembre del 2009 sin alteraciones. El padecimiento actual, se trata de una paciente femenino de 38 años de edad que se presenta a valoración por referir disfagia progresiva de 6 meses de evolución, inicialmente a sólidos y posterior a líquidos. Presenta también regurgitación nocturna, tos no productiva, percepción del incremento en el volumen de salivación y pérdida involuntaria de peso de 12 kilogramos en 6 meses. Como antecedente de importancia, la paciente manifiesta haber presentado en el mes de junio cuadro de faringoamigdalitis manejada con amoxicilina ácido clavulánico por el servicio de otorrinolaringología sin respuesta al tratamiento. Posteriormente se trató con acitromicina, también sin respuesta, a pesar de la sensibilidad comprobada que tenía el fármaco. Por este motivo se recurrió a un tratamiento parenteral con ceftriaxona intramuscular y se obtuvo una respuesta favorable al tratamiento. Al momento del ingreso, la paciente se encuentra activa, reactiva, con ligera palidez de piel y tegumentos, mucosa oral deshidratada, tórax normolíneo, campos pulmonares con adecuada ventilación, sin sibilancias ni estertores, ruidos cardíacos rítmicos y con buen tono, abdomen blando, depresible, sin masas ni visceromegalias palpables, sin ganglios palpables, genitales femeninos de acuerdo a edad y género, extremidades íntegras y eutróficas. Sus signos vitales: tenía una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, una saturación de oxígeno del 92%, una tensión arterial de 123/72 milímetros de mercurio, pesa 54 kilogramos, considerando la pérdida de peso de 12 kilogramos, mide 1,72 y actualmente, al momento del ingreso tenía un índice de masa corporal de 18.2, temperatura de 36.7 grados centígrados. Al momento del ingreso se presenta consulta por referir cuadro de disfagia progresiva y de larga evolución que comienza con sólidos y luego a líquidos, regurgitación y síntomas compatibles con ERGE. Hasta aquí, compañeros estudiantes, ¿alguno podría decirme cuál podría ser su sospecha diagnóstica con esta información? Compañeros internos. Si el doctor Maza me pudiera complementar con el paciente.
no había datos de dispepsia, realmente ella refería a disfagia y además de la disfagia o inició con disfagia, se agregó datos de reflujo, tenía pirosis retroesternal. Pirosis retroesternal, disfagia, pérdida de peso. La pirosis, casi los mismos 6 meses de la disfagia. No, pero no había ningún otro dato de dispepsia. Había sido previamente sana, no tenía síntomas digestivos previos. Era progresiva, inició con sólidos y posteriormente a líquidos. O sea, de hecho consultó por la pérdida de peso y porque incluso los líquidos producían ya disfagia. Entonces, compañeros internos, ¿cuál es su impresión diagnóstica? La idea del ejercicio clínico es, a ver, tenemos un paciente que tiene pérdida de peso, tiene disfagia. Hay varias posibilidades, entonces Emanuel está tratando de que ustedes razonen cuál sería el primer estudio que harían o cuáles serían sus consideraciones diagnósticas. ¿Alguien? De inicio, ante la sospecha, bueno, ante el diagnóstico de lo de disfagia, habría que hacerle una endoscopía a la paciente, ¿no? Una posibilidad diagnóstica sería algo benigno, algo por reflujo o algo maligno, ¿no? Entonces, por el simple hecho de la disfagia está indicada la endoscopía, ¿no? Un comentario. Cuando alguien tiene disfagia, yo creo que hay que tener mucha precaución con la endoscopía. Mucha gente propone como primer estudio un esofagograma o una serie gastrodenal actualmente. O si no, alertar mucho al endoscopista, porque puede haber desde un problema benigno, como puede ser un divertículo, una estenosis, un cáncer. Si el endoscopista no tiene estos datos y se lo mandas y lo refieres tal como una disfagia, lo puede llegar a perforar. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Además, un paciente que tiene disfagia puede tener un divertículo y en el momento de una endoscopía te puede broncoaspirar. Entonces hay que tener mucha precaución. Disfagia significa que hay algo en el esófago y hay que tener todas las precauciones. Desde mi punto de vista, el primer estudio debe ser un esófagograma. Ok, bueno, pues si no tienen algún otro comentario, compañeros internos y estudiantes. Ok, le pedimos al doctor David Maza que nos explique los estudios de gabinete que se le realizaron al paciente, la impresión diagnóstica y el tratamiento. Esos son los que se realizaron y ya le pasamos y la primera endoscopía, luego la serie y luego para dar otro. ¿Podemos dar la serie primero? Podemos dar serie primero. Ok. Bueno, le pedimos primero, la paciente llegó conmigo ya con una serie, no se la solicité yo. Creo que los dos comentarios del doctor Rojas y del doctor Ramírez son muy importantes en el sentido, un paciente con disfagia puede tener un cáncer de esófago. Entonces, todos los pacientes con disfagia requieren estudio, diagnóstico, no tratamiento de manera inicial. Entonces, ya sea una serie, una endoscopía, pero hay que hacerles un estudio pronto porque pueden tener un cáncer. Entonces le hicimos una serie esófago-gastrodenal. Esta es una imagen bastante característica. ¿Alguien pudiese comentarla? Que no sean los doctores. A ver, tú nos moviste la cabeza diciendo que son así. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, en la serie podemos ver que en la parte final de lo que es la unión del esófago con estómago hay una disminución de lo que es el paso del medio de contraste. Entonces, pues muchas veces por sospecha de ese signo que le llama que es en punta de pájaro, se podría sospechar a lo mejor de una calasia o una obstrucción a ese nivel. Bien. Entonces, a ver, aquí, ¿alguien quiere comentar algo más de esta serie? Uno de los hallazgos de esta serie es el paso filiforme por la unión esofagogástrica, ¿no? O sea, el esófago vacía, pues, se ve lentamente, tiene un nivel, el vario hace un nivel,
y hay resto de alimento en el esófago. Estas imágenes que se ven acá es alimento retenido en el esófago. Esto puede explicar la sensación de pirosis de la paciente, es decir, no tiene realmente reflujo. Los pacientes con acalasia no pueden tener reflujo, tiene más bien alimento retenido, incluso tal vez medicamentos. Esto explica la falla al tratamiento de la infección respiratoria que tuvo por la falta de vaciamiento del esófago. Entonces vemos el esófago dilatado, restos de alimento, nivel en el vario y un paso filiforme. Se le hizo una endoscopía. Sí, y aquí está el hallazgo de la endoscopía. Ustedes ven el resto de alimento retenido en el esófago. Incluso me parece que hay todavía aquí vario. Y el endoscopista reporta una dificultad para ingresar al estómago y franquear el cardias. Ok, entonces ante estos hallazgos existe la sospecha de acalasia. ¿Alguien nos puede decir qué estudio es esencial para diagnosticar acalasia, para corroborar esto? O sea, tenemos una imagen de acalasia por endoscopía, por serie, pero el estudio diagnóstico de acalasia, ¿cuál es? La manometría. Muy bien, entonces aquí está la manometría. Perdón. ¿Quién comentó manometría, perdón? Yo. ¿La podrías comentar? Sí, rápidamente. Tenemos aquí la parte proximal, la parte media, la parte distal del esófago y el esfínter. Y aquí es cuando el paciente deglutió. Es una manometría tradicional, ahora hay manometrías de alta resolución, se le hizo una manometría tradicional. ¿Alguien podría comentarla? ¿Los internos? Ok, a ver, llama la atención, el diagnóstico de acalasia requiere tres cuestiones. Primero, que la peristalsis esofágica, la peristalsis esofágica no es propulsiva. Esto quiere decir que la intensidad de las ondas de contracción está muy disminuida. Ustedes ven que las curvas de contracción después de la deglución prácticamente aplanadas y son simultáneas. Normalmente la onda de contracción del esófago inicia en el esófago cervical y va avanzando y no pueden ser simultáneas. Entonces tenemos disminución en la amplitud, ondas de contracción simultáneas. Esto habla de una peristalsis no efectiva. Y la presión del esfínter esofágico inferior está basal, muy elevada, está en 40 milímetros de mercurio, y ante la deglución tiene todavía presión residual de 20. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de 20. Entonces esto explica la falta de vaciamiento. Estas son las tres características manométricas de la acalasia. ¿Qué más tenemos? Entonces, ahorita Emanuel nos va a ampliar las diferentes opciones de tratamiento. En ellas se decidió, por varios motivos que podemos comentar más adelante, realizar una miotomía de Heller y un procedimiento antirreflujo. No se puede hacer solamente la miotomía, hay que adicionar un procedimiento antirreflujo. Tenemos aquí como un minuto de la cirugía. La miotomía de Heller se hace ahora por vía laparoscópica y la idea es liberar la mucosa de las dos capas musculares esofágicas, la circular y la longitudinal. Es una cirugía que requiere mucho cuidado para evitar una perforación esofágica, una perforación inadvertida. Aquí vemos parte de la mucosa ya denudada de la capa muscular. Se requiere que sean 3 centímetros de la unión esofagogástrica en sentido distal y 6 centímetros de manera proximal para evitar una recidiva o disminuir el riesgo de una recidiva. Ahí se aprecia una disección alta por arriba del hiato y la sección debe de ser de forma fría para evitar una lesión térmica. Ahí se está seccionando la capa circular para dejar la mucosa denudada y finalmente hay varias opciones, ahorita podemos comentar con los cirujanos. Hay que hacer un procedimiento antirreflujo, algunos hacen una técnica anterior que se llama técnica de Dor, que es lo que estamos haciendo en este caso, y algunos otros proponen hacer una técnica posterior de 270 grados que se llama Tupet. Es un tema controversial.
Siempre hay que adicionar un procedimiento antirreflujo para evitar que el paciente, ante la pérdida completa del esfínter por la miotomía, tenga reflujo postoperatorio. La otra alternativa hubiera sido una dilatación neumática. La paciente optó por una cirugía, pero los estudios son muy controversiales y no hay ningún estudio que demuestre franca evidencia a favor de la cirugía. Tiene pros y contras que ahorita vamos a analizar. Creo que eso es todo. Ahorita vas a presentar tú, ¿no? Ok, entonces ustedes ven, es una funduplicatura anterior, queda cubierta, la miotomía queda cubierta por el estómago. ¿Alguna duda, comentario hasta ahorita? Ok, entonces Manuel nos va a ampliar el tema. Bien, nuestro diagnóstico pues es acalasia. Viene del griego a, sin, y calatos, relajación. Esto quiere decir sin relajación. Es un trastorno primario de la motilidad esofágica caracterizado por la ausencia de peristalsis y por la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Como antecedentes históricos, la patología se ha descrito desde 1670 por Sir Thomas Williams, donde él describía una entidad, una enfermedad que ocasionaba la retención alimentaria a nivel de la unión esófago-gástrica y que tenía un componente que era desconocido en ese momento. Fue hasta 1880 cuando se propuso que esta retención alimentaria y esta sintomatología era causada por un posible cardioespasmo, un espasmo en el cardias que pudiera ocasionar toda la sintomatología de acalasia. Y desde ese momento se propuso el principio básico de tratamientos actuales, que es la dilatación del esfínter esofágico inferior. Respecto a la epidemiología, pues bueno, la incidencia es de 1.6 casos por cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos. En nuestro país va de 1.6 a 1.9 casos por cada 100,000 habitantes. Afecta a hombres y mujeres por igual. Y el diagnóstico ocurre principalmente entre pacientes de 25 y 60 años de edad. En la adolescencia es raro encontrar acalasia, sin embargo, algunos datos clínicos son diferentes cuando se presenta durante la adolescencia y cuando se presenta en la edad adulta. Por ejemplo, en la adolescencia tenemos mucho más dolor torácico y también más síntomas de reflujo gastroesofágico. En la infancia, principalmente cuando se diagnostique, está asociada a un síndrome del AAA, que es caracterizado por la tríada de acalasia, alacrimia e insuficiencia adrenal. La etiología, pues bueno, primero tenemos dos grandes grupos, las acalasias primarias y las acalasias secundarias. Las acalasias primarias tienen una etiología idiopática y las acalasias secundarias tienen una etiología secundaria, otra patología, una patología de base. Dentro de las idiopáticas se ha propuesto una respuesta mediada por anticuerpos a infecciones virales, que la etiología puede llegar a ser viral mediada por virus para herpes zóster y sarampión. Se ha encontrado en tejidos esofágicos la presencia de anticuerpos para herpes zóster, y esto habla del neurotropismo que tienen algunos virus y de la predilección por el epitelio escamoso. Ahí se ha encontrado herpes zóster. De otra manera, también el herpes virus tipo 1 o herpes simple actúa por medio de una reacción con linfocitos T citotóxicos por medio de la expresión del antígeno, y se considera y se ha estudiado que algunas motoneuronas inhibitorias postganglionares presentan estos antígenos similares a los que presenta herpes virus tipo 1, y por lo tanto los linfocitos pues atacan a estas neuronas postganglionares. Dentro de las acalasias secundarias podemos encontrar acalasia en estos padecimientos, en enfermedad de Chagas, en zonas endémicas. Bueno, ya sabemos que Chagas es ocasionada por Trypanosoma cruzi, por amiloidosis, por sarcoidosis, neurofibromatosis y síndrome del AAA en pacientes, en infantes. La fisiopatología.
Pues bueno, se debe a una degeneración progresiva de las células posganglionarias del plexo mientérico en la pared esofágica. Esto ocurre por una reacción inflamatoria mediada por linfocitos T, CD3 y CD8 principalmente, mastocitos, eosinófilos y también por la activación del sistema del complemento. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación prolongada? Pues hay un cambio del tejido normal por un tejido fibrótico, hay una destrucción de estas motoneuronas y que actúan por medio del, recordemos un poquito que las posganglionares inhibitorias actúan por medio del péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, y las excitatorias son colinérgicas. Al haber una desproporción y al mantenerse conservadas estas motoneuronas excitatorias, pues esto va a ocasionar una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior y un aumento en la presión del mismo, y esto va a llevarnos a toda la sintomatología que presenta el paciente. Principalmente tenemos que la disfagia de sólidos a líquidos, a sólidos en un 91% y a líquidos en un 85%, regurgitación del 76 al 91%, vómito postprandial, dificultad para eructar, dolor epigástrico del 40 al 60%, principalmente en personas jóvenes, y síntomas de ERGE, irritación por alimentos o medicamentos dentro del esófago, que es lo que sucedió con nuestra paciente, que recordemos que unos meses antes tuvo un cuadro de faringoamigdalitis, donde fue administrada una terapia enteral con una antibiótico-terapia y por lo tanto tuvo ahí una retención tanto de alimentos como de medicamentos. Y la pérdida de peso, que bueno, la pérdida de peso también podría orientarnos hacia otro tipo de padecimientos neoplásicos, ¿no? Algún carcinoma esofágico o gástrico. Por eso es importante realizar el diagnóstico. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Debemos sospechar de acalasia en todo paciente que presente disfagia a sólidos y luego a líquidos, debido a que es muy clásica la presentación, disfagia de sólidos y luego a líquidos, y al mismo tiempo también en pacientes que presenten pirosis y que hayan sido tratados con inhibidores de la bomba de protones por 4 semanas y que el tratamiento no haya tenido que no haya mostrado una mejoría clínica al tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Ya mencionaron que una endoscopía. En la endoscopía vamos a encontrar alimento retenido por arriba del esófago, por arriba de la unión esófago-gástrica, resistencia al paso del endoscopio a través de esta unión esófago-gástrica. Sin embargo, está documentado que no todas las endoscopías muestran datos patológicos de acalasia, por lo tanto, aún no mostrando estos datos, debemos realizar una manometría. Por supuesto, cuando hay sospecha de acalasia, una sospecha clínica. Realizamos manometría y bueno, por supuesto, si hay datos sugestivos de la manometría que ya los comentó el doctor, es acalasia. Si la manometría es normal, es cualquier otro padecimiento de la motilidad esofágica menos acalasia. También podemos apoyarnos con el esofagograma con bario, donde vamos a tener una dilatación del esófago, un estrechamiento de la unión esófago-gástrica y la peristalsis, si vemos la imagen clásica al final en pico de ave o en cola de ratón. Entonces, al haber realizado ya una endoscopía, un esofagograma con bario y la manometría, podemos confirmar o descartar acalasia. Además, es importante descartar otros padecimientos o procesos neoplásicos que pudieran estar ocasionando una pseudoacalasia y por lo tanto, verificar si la paciente tiene menos de 60 años o más de 60 años, cómo sucedió la pérdida de peso y a qué es atribuida. Antecedentes también, por supuesto. La manometría en nuestra paciente se realizó una manometría convencional, también se realizan manometrías de alta resolución. En nuestro país es más común realizar manometrías convencionales por la relación costo-beneficio, sin embargo la de alta resolución es más sensible y específica. ¿Qué vamos a encontrar en una manometría? Pues una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior con presiones de más de 8 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión basal, esta cifra normal es menor a 8 milímetros de mercurio. Una elevación de la presión basal del esfínter esofágico inferior mayor a 40 o 45,
Recordemos que la normal va de 10 a 40 milímetros de mercurio. Y también vamos a encontrar aperistalsis en los 2/3 distales del esófago, donde tenemos músculo liso. No hay ondas peristálticas y una presión de menos de 40 milímetros de mercurio. El tratamiento, tenemos aquí dos interrogantes: si el paciente tiene riesgo quirúrgico o no tiene riesgo quirúrgico. Cuando un paciente tiene un riesgo quirúrgico bajo, pues tenemos estos procedimientos. Uno es la dilatación neumática y la otra es la que se le realizó al paciente, que es una miotomía laparoscópica de Heller. La dilatación neumática está indicada principalmente en personas jóvenes de menos de 45 años. Cada uno tiene ventajas y desventajas a corto y largo plazo. La dilatación neumática, pues bueno, por supuesto se realiza una dilatación con calibres diferentes y tenemos la opción de repetir el tratamiento e ir aumentando de calibres para la dilatación de manera como veamos el avance sintomatológico en el paciente. Y por otro lado, si la dilatación neumática falla, podemos optar por una miotomía laparoscópica. Sin embargo, este tratamiento siempre debe ser, es cuestionado, ¿no? El tratamiento. Hay diferentes estudios que hablan de las ventajas que tiene la miotomía sobre la dilatación neumática. Sin embargo, pues bueno, es importante la decisión que tome el paciente. Y se puede realizar también la miotomía. Se puede realizar posterior una dilatación neumática o repetir una miotomía si los resultados no son favorables. El problema de la miotomía pues, pudiera llegar a ser el riesgo que tiene de perforación y de la dilatación neumática, que pudiera necesitar a largo plazo otro procedimiento. En los pacientes con alto riesgo quirúrgico tenemos las opciones terapéuticas farmacológicas, como los nitratos y el uso de bloqueadores de los canales del calcio, así como toxina botulínica. La dilatación neumática se lleva a cabo por la debilitación del esfínter esofágico inferior por presión circunferencial. Se va a colocar una guía usando fluoroscopía o endoscopía y el balón va de 3 centímetros hasta 4 centímetros. En pacientes mayores a 45 años se sugiere comenzar con 3.5 centímetros y se pueden realizar dilataciones repetidas. Del 71 al 90% de estos pacientes van a responder al tratamiento. Aquí podemos ver cómo se coloca la guía, el balón para la dilatación neumática, cómo se hace esta dilatación a los 3 centímetros, 3.5 y 4, y cómo se restablece este flujo, este paso de alimentos a través del esófago inferior. Tenemos aquí un estudio multicéntrico que se realizó comparando la dilatación neumática con la cirugía laparoscópica de Heller, la miotomía. De 214 pacientes, en 105 se realizó miotomía de Heller y en 109 dilatación neumática. Y vemos cómo a un año, incluso el estudio se llevó a cabo hasta 5 años, de la sintomatología, la mejora sintomática de los pacientes, y vemos cómo es muy similar la mejoría sintomatológica. Los factores predictores de falla fueron que sexo masculino, menor de 40 años, dolor torácico y un ancho del esófago mayor a 4 centímetros. Entonces, a largo plazo, los beneficios a la clínica de la sintomatología pues son favorables en ambos procedimientos. La miotomía, pues bueno, se lleva a cabo ya nos explicó un poco el doctor David Maza. Es una disección de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior y se recomienda realizar funduplicatura para evitar el reflujo gastroesofágico. Esta puede ser anterior o posterior con DOR y TUPET, y el 90% de los pacientes va a responder de una muy buena manera al tratamiento y solo el 16% va a requerir dilatación neumática posterior a una miotomía. En el Registro de Salud de Ontario se realizó otro estudio de 1,461 pacientes. Este es un estudio desproporcionado porque tenemos a 1,181 pacientes en los que se realizó dilatación neumática y a 280 donde se realizó miotomía. Tenemos que el riesgo de intervenciones subsecuentes es mayor en la dilatación neumática respecto a la miotomía. Por eso muchas veces se decide realizar miotomía,
porque el riesgo de intervenciones subsecuentes es menor. Aquí lo vemos en un tiempo cómo va desde el 20% en los pacientes con miotomía y se eleva hasta más de casi un 60% en pacientes con dilatación neumática. Aquí también se realizó otro estudio, es un metaanálisis donde se estudiaron 3 grupos. En estos 3 grupos igual se comparó la miotomía de Heller versus dilatación neumática, donde la miotomía de Heller tiene un índice de respuesta mayor que la dilatación, además de presentar menos efectos adversos. Dentro de los otros tratamientos tenemos a la toxina botulínica, el Botox, se utiliza en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Actúa bloqueando las neuronas excitatorias. Es un procedimiento menos invasivo, se realiza durante la endoscopía y la respuesta es de un 70%. Recordemos que esta respuesta es sintomática y la recaída pues es un poco alta, hasta en un 50%, de 6 a 12 meses posterior a realizado el procedimiento. La farmacoterapia se lleva a cabo con bloqueadores de los canales del calcio y con nitratos. Como conclusiones tenemos que el tratamiento quirúrgico de acalasia mediante miotomía laparoscópica más un procedimiento antirreflujo parece ser la mejor opción debido a que el riesgo de intervenciones subsecuentes es menor. La miotomía de Heller tiene un menor riesgo de intervenciones subsecuentes. La dilatación neumática es una muy buena opción por relación costo-beneficio. Y bueno, ante la falta de evidencia franca a favor de un tratamiento, el paciente debe participar de manera activa en la toma de decisiones entre una cirugía y una dilatación neumática. Sin embargo, la miotomía de Heller parece ser que a largo plazo tiene un riesgo de intervenciones subsecuentes, así como una mejoría sintomatológica pues mejor. Eso es todo, muchas gracias.